escuchan? Sí. Bueno, mi nombre es Daniela Bonavita. Hoy estoy acá para dar mi testimonio como mamá de una adolescente de 17 años. En abril del 2021 mi vida cambió y la de mi hija también. Mi hija con apenas 13 años me manifestó que había tenido educación sexual en la escuela por la ley 26.150, que es obligatorio que la educación sexual integral se dé en todos los establecimientos educativos públicos y privados. Y me dijo que después de esa clase se había dado cuenta que era varón trans, que le habían dicho que en la escuela que ella podía hacer lo que eligiera hacer, que podía cambiar de ella lo que no le gustaba, porque todo era un constructo social. No entendía de qué me hablaba, más bien por qué me planteaba en estos términos de constructo social, siendo que no era un vocabulario que ella manejara en esa época. No solo eso, sino que se cambió su nombre, porque también era parte de una construcción social. Y un devenir de situaciones sucedieron en ella y en la dinámica familiar, que sería extensivo para esta charla, ya que mi hija comenzó a transitar una disforia de género de inicio rápido. Esto es la educación sexual integral con perspectiva de género. A mi hija le permitieron en la escuela que se cambiara de nombre pese a mi negación. Los profesores tacharon su nombre legal y la llamaron por su nombre autopercibido. Aclaro que la escuela sanciona con amonestaciones a quien no cumple con el uniforme. Pero acá que yo les exija que respeten su nombre, que yo había elegido para ella desde que estaba en mi panza y que es el que figura en su DNI, no lo tuvieron en cuenta, porque la ley los avala. Fui a hablar a la escuela y me dijeron que había una ley que ellos tenían que respetar y que esa materia, educación sexual integral, estaba a cargo por una psicóloga y que las directrices eran las que bajan directamente del Ministerio de Educación. Quiero aclarar que nunca en la escuela que concurre mi hija nos mostraron a los papás los contenidos de educación sexual integral, sí de matemática, sí de lengua, sí de química. A partir de ese momento mi vida y la de mi hija fue un infierno por años. Hasta que leí una nota en Infobae que narraba que lo que le pasaba a mi hija también le pasaba a otras niñas. Y así llegué a la agrupación Manada. Desde ese momento fue un antes y un después. Son muchas las y los adolescentes que transitan por este malestar impuesto por la educación sexual integral. No solo que llegué a profesionales que me ayudaron a tomar las riendas y a enfrentar a los docentes y a la directora de la institución con fundamentos legales, sino a entender qué es lo que estaba pasando todo ese tiempo. Aclaro que mi hija compró una escuela privada y que en el diario de la escuela dice que consideran a la familia como educadora primaria, responsable, directa e insolayable de la crianza de los hijos. En consecuencia, la escuela se describe como un espacio que coayuda a la educación y se propicia en el hogar y que no la reemplaza. Me di cuenta que el ideario que figura en la carta de presentación de la escuela es solo un lindo cuentito para que los padres estemos tranquilos de lo que ocurre allí dentro y que también se toma a la escuela como un objeto ideológico. La ESI, de la manera que está planteada desde el Ministerio de Educación, los docentes repiten y replican sin la menor ética personal. Conceptos que son irreales, que van en contra del dogma central de la biología, sin considerar la intervención de la familia, les causan malestar personal a los niños y a los adolescentes, les roban la identidad, permitiéndoles cambiar de nombre como si nada, los confunden, no los escuchan a los padres como si fuera poco. Muchos profesionales colegiados, matriculados, lo que yo consulté, que fueron más de 20, escuché los más banales diagnósticos con lo que me le pasaba a mi hija. Desde hacer lo que a tu hija le haga feliz, desde que me podían denunciar si yo me negaba a que la llamen por su nombre autopercibido, hormonización luego y mastectomía después. Que tengan ojo, que yo tenga ojo, que se podía llegar a suicidar si no la aceptaban. Que ahora es así, que hoy vale todo. Me sentí amenazada, avasallada,
Sentí en el mejor de los conceptos que me habían robado a mi hija de la forma más violenta emocionalmente hablando. El daño que generó en mi hija y en mí es no medible. Y me pregunto, ¿no es abuso por parte de un docente ideologizar a un niño con respecto a su sexualidad, que lleva a una crisis de identidad, les genera inseguridad, donde lo bombardean constantemente con información no apropiada? ¿Qué pasa con el contenido que tiene que dar un docente cuando es un contenido sexual y no tiene filtro? ¿Qué garantía tenemos los padres que quienes están en el aula con nuestros hijos son las personas adecuadas y que los contenidos de educación sexual son en consonancia con los ejes de pensamiento de la familia del niño? ¿Saben los padres que muchas escuelas exigen que sus alumnos tengan grupo de WhatsApp con los docentes sin intervención de los padres? Me pregunto, ¿qué tiene que hablar un adulto con un menor sin supervisión de los padres? ¿Quién controla esas conversaciones? Agradezco profundamente a Padres Unidos, que me dieron el lugar de dar testimonio en primera persona. A Franco Volpe, por permitir este espacio, y a todos los que entendieron que esto tiene que cambiar. A los padres que estén atentos a los contenidos que le dan a sus hijos, que alcen la voz. Porque me imagino que muchos, o algunos de ustedes estarán preguntando, ¿esto sucede acá, en Rosario, en Argentina? Sí, gente, sucede acá. Me pasó a mí, le pasó a mis hijas, a mi hija. Pero ahora la historia va a cambiar, porque ahora hay Padres Unidos. Gracias.